Hola y bienvenidos a Vox Populi, la otra forma de preguntar. En el canal UNE hemos tenido diferentes invitados a propósito del sesquicentenario de los 150 años de la capital risaraldense. Pereira, la perla del Otún, se apresta a cumplir 150 años. Nos ha acompañado el alcalde de la ciudad, la directora del Instituto de Cultura y otras figuras. Pero en esta oportunidad quise traer una invitada especial, una politóloga, historiadora, para que nos cuente sobre lo que ella considera son los 10 íconos más importantes. ¿Quiénes somos los pereiranos hoy en día? ¿Hacia dónde vamos? Comenzamos, bienvenidos. Efectivamente está con nosotros la politóloga e historiadora Carolina Giraldo. Bienvenida y gracias por aceptar esta invitación de UNE. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo le quiero contar un poco a la opinión pública, de pronto aquel grueso de la población que no conoce muy bien a Carolina, pero que seguramente con toda la gestión que viene realizando en este 2013 en pro de los 150 años de Pereira va a quedar en la memoria de los pereiranos, que ella es pereirana, fue una de las ganadoras de la convocatoria de estímulos 2012 realizada por el Instituto de Cultura y Fomento al Turismo con el proyecto titulado Pereira de la Belle Époque a la globalización. 10 íconos para el sesquicentenario de la ciudad, los cuales durante estos 30 minutos vamos a abordar. Por supuesto, nos vamos a centrar en aquellos que me han llamado como particularmente la atención. Hablemos un poco, Carolina, ¿de dónde surge esta vocación, este interés de hacer esta investigación? Bueno, yo desde que empecé a estudiar historia tuve un interés por la historia de Pereira, pero la verdad nunca había sido mi especialidad. Mi especialidad había estado más en el periodo colonial, algo del siglo XIX, y realmente fue gracias al cumpleaños 150 de la ciudad que dije, este es el momento para hacer esto que siempre había querido hacer. Por eso me presenté a la convocatoria de estímulos y de ahí, digamos, la investigación y lo que he venido haciendo este año. ¿Cómo se define qué es un ícono de ciudad? Porque como vamos a ver a continuación, de acuerdo a su investigación, usted ha identificado como 10 hitos. Pero de pronto algunos podrían pensar de que hay cosas que quedaron excluidas. ¿Quién define qué es un ícono y qué no? Bueno, en realidad esta es mi investigación, es una investigación histórica, no es la verdad revelada, digamos, por supuesto habrán otras investigaciones que pueden dar otros resultados, pero ¿qué es un ícono? Un ícono para mí es un elemento que nos ayuda a entender y a entretejer historias de la ciudad. ¿Y con qué criterio lo hice? La investigación se llama De la Belle Époque a la globalización, con la hipótesis que está, la hipótesis que está detrás es la de Pereira ciudad sin puertas, es decir, una ciudad abierta, una ciudad conectada con el mundo. Y por eso me interesaba entender de 10 formas cómo los pereiranos y las pereiranas se han querido conectar con el resto del país y con el mundo. Entonces los 10 íconos tienen ese criterio detrás, tienen que ayudarme a entender esa relación entre lo local y lo global. 10 íconos, Carolina, que como veremos a continuación, pues no necesariamente nos pueden hacer sentir orgullosos, pero sin embargo son cosas que forman parte de nuestra historia, de nuestra memoria colectiva y que nos han identificado en Colombia y en el mundo, algunos de ellos bastante controversiales a mi modo de ver. Hablemos un poco del microdocumental de 5 minutos que acompaña a cada uno de estos íconos. ¿De dónde surgió esa idea de hacer como videos de los mismos? Sí, de alguna manera yo me he preguntado por el oficio de hacer historia. Y ese oficio tiene mucho que ver con cómo divulgamos la historia. Y la verdad es que muchas de las publicaciones más académicas pues se quedan en unas conversaciones restringidas. Y los 150 años tienen que ayudarnos a hacer memoria y tienen que ayudarnos a entender un poco quiénes somos y para dónde vamos. Y eso me pareció que a través de microdocumentales o a través de videos muy cortos podía llegar más fácil a la gente. Y la verdad es más como una estrategia de difusión y de alguna manera también como tratar de meterme en otras maneras de hacer historia que también son novedosas para mí. Bueno, yo quiero hacer como una pausa y
y hacer como una disertación, como dirían los heliotropos de la filosofía, una entelequia, un análisis. Siempre que uno habla de historia, uno se imagina, con todo respeto, a un señor mayor, con unas gafitas, sentado, leyendo, investigando, y nos encontramos una mujer joven, bonita, inteligente, con una fluidez verbal, que uno pudiera estar pensando, podría estar como de pronto en otros oficios. ¿Sentía usted que tenía como una, en calidad de pereirana, una cuota de responsabilidad como con este ejercicio profesional para con su tierra? ¿O le ha llamado compilar historia en otras capitales? Recientemente Barranquilla cumplió 200 años, por ejemplo. No, por supuesto por haber sido pereirana, por supuesto porque mi familia ha sido una familia pereirana y claramente por el amor a la ciudad estoy haciendo este trabajo. Además me he sentido muy afortunada de poder hacerlo. Me he sentido muy afortunada de poder contar la historia de Pereira o algunas versiones de la historia de Pereira desde los 150 años. Yo creo que este es un punto que sobre todo es un punto de partida para la ciudad y ha sido realmente un privilegio poder estar acá. Qué bueno es escuchar eso, Carolina, y sobre todo romper como con el esquema mental que algunos podemos llegar a tener de que la historia es cuestión de algún segmento de la población, de que no nos alimenta, de que no nos interesa, y todo lo contrario, ver que gente joven, profesional, de la región, hombre, se interesa porque todos nosotros nos interesemos por estos temas, por identificar de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Antes de entrar a los 10 íconos, ¿quiénes somos los pereiranos? ¿Cómo pudiéramos autodefinirnos en un momento en que yo considero que es pertinente hacer un pare y pensar estos 150 años que representan? ¿Quiénes somos los pereiranos? Bueno, esa por supuesto es una excelente pregunta. Yo no tengo todas las respuestas, pero dentro de lo que he podido investigar, los pereiranos, aquí no hubo, nadie puede decir aquí, por ejemplo, que tiene un ancestro quimbaya, aunque los quimbayas poblaron estas tierras, ¿sí? Entonces tenemos una capa de población quimbaya. Nadie puede decir aquí que tiene un ancestro del periodo colonial, cuando aquí está ubicada la ciudad de Cartago y estaban aquí los españoles, pero también esclavos e indígenas que sobrevivieron a la conquista. Nadie puede decir eso. Y tenemos aquí otra capa, como si fuera una capa geológica, pero una capa, digamos, de migración. Como de tierras. Exacto. Luego tenemos aquí, con la fundación de Pereira, hacia 1863, otra colonización, digamos otra capa poblacional como si fuera capa geológica. Y luego tenemos migraciones diversas que han venido llegando a la ciudad. Entonces, cuando decimos Pereira, ciudad sin puertas, también nos referimos a Pereira como un territorio donde han llegado estas capas migratorias que van llegando una sobre la otra, pero que no van creando una continuidad. Y yo creo que los pereiranos somos un poco eso, o la memoria que tenemos los pereiranos y las pereiranas es un poco así, sí, una memoria de capa geológica, pero que nos toca todavía hilar para encontrar esa continuidad. Eso puede ser una fortaleza, pero también puede ser una debilidad. Por supuesto, cuando nos dicen qué es la pereiranidad, cuál es la identidad de los pereiranos o de las pereiranas, siempre es difícil porque es muy fragmentaria, ¿sí? De alguna manera, digamos, esta es una comparación un poco desproporcionada, sí, pero Pereira es un poco como Nueva York, ¿sí? En el sentido de llega mucha gente y entonces ¿cómo hacemos para que entre todas estas personas que llegan creemos una identidad, ¿sí? Bueno, esa es una comparación bien interesante, pues la Nueva York, la vieja York, la nueva Ámsterdam, todo ese proceso de evolución que sufrió la capital del mundo en su momento, es hoy la simbiosis de una pluralidad étnica y de un cóctel que conlleva a un comportamiento muy sui generis en esta ciudad. Guardadas las proporciones, como dice Carolina, en Pereira nos pasaría algo similar. Antes de ir a comerciales, Carolina, y de entrada a los 10 íconos, ¿qué tan difícil es comenzar a compilar información en una ciudad
que si bien es cierto es joven, no estamos hablando de Barcelona, que tiene más de 2000 años, ni de Roma, ni de otras capitales, incluso en Colombia, como Cartago, la misma Cartagena, la misma Bogotá, para no irnos al plano internacional, que si bien es joven como Pereira, pues pareciera que no nos sintiéramos como muy orgullosos de nuestro ancestro. Aquí casi que hubo una barrida de la misma memoria arquitectónica. Se acabaron con muchas edificaciones bellísimas de arte republicano que la misma ciudad de Manizales, ciudad vecina, conserva, u otras capitales colombianas. Casi que era un delito tener una propiedad con la expansión de construcción que hubo en la década de los 80, todo ese tema del fenómeno del narcotráfico de los 90, donde era mejor tumbar la casa, acabar y borrar literalmente con la historia, construir edificaciones. Yo no sé si existe un patrón de arquitectónico que nos defina qué tan difícil y cuál es el reto al que se ha enfrentado para hurgar en lo que hoy es Pereira y de lo que de una u otra forma se borró durante décadas. Hay como un salto. Sí. ¿Cómo llegar? ¿Cómo hilar eso? Bueno, en realidad hacer investigación en Pereira todavía no es fácil, ¿sí? Todavía no es fácil porque aquí lo que tenemos para hacer historia son una serie de relatos de crónicas, de gente que no ha sido en realidad historiadora, pero que ha dejado unos relatos interesantes. Y tenemos a nivel de los archivos todavía unos archivos, digamos, que están unos acá, otros allí, que no están, físicos. Archivos documentales, por ejemplo, el archivo de la Notaría Primera, por ejemplo, el archivo del Consejo, por ejemplo, el archivo de los juzgados. Sí, hay una serie de archivos que sí tienen una información, pero que todavía no están clasificados, no están indexados, entonces toca, digamos, en realidad hacer un trabajo de inspección documental muy extenso y que no se ha hecho de manera rigurosa en Pereira. En Pereira no hay una carrera de historia, no hay un archivo municipal, no hay un repositorio de la memoria, no hay un museo histórico. Y queremos celebrar los 150 años con bombos y platillos, o sea, hay un faltante. Digamos que por eso es importante entender los 150 años como un punto de partida, ¿sí? Para mí, muy claramente, un punto de partida para empezar a construir memoria con base en esto que se ha venido haciendo, porque sí hay una gente que se ha hecho, digamos, algunas preguntas históricas interesantes. Ha habido, por ejemplo, Sebastián Martínez, un historiador, que hace una revisión de esa fundación, del momento de la fundación de Pereira. Está Víctor Zuluaga, que también trata como de poner a la luz algunos documentos de los archivos coloniales que no se habían tenido en cuenta. Entonces sabemos que hubo, por ejemplo, palenques en el territorio donde hoy se encuentra Pereira, que eso antes no lo teníamos tan claro. Está el asunto del Salado de Consotá, de investigadores, digamos, de la UTP, que han encontrado allí todo un vestigio arqueológico muy importante para la región. En fin, hay cosas que han venido saliendo a la luz, pero que se presentan en este momento como un génesis o como ese momento de punto de partida hacia el futuro. Bueno, supremamente interesante lo que nos está contando Carolina con su venia y con la de ustedes. Hacemos una pequeñísima pausa y en segundo retornamos a Vox Populi para continuar abordando el tema del sesquicentenario. Suena grande, esos 150 años que celebra la capital risaraldense en este 2013, desde otra óptica, desde la óptica y la visión de una historiadora, para hacer un poco de memoria. Y yo creo que lo más importante, seguir la invitación de que eso se constituya en un punto de partida de hacia dónde debemos mirar en el futuro y en el presente inmediato los peregrinos. No se cambie de canal, que en segundos